La resistencia no violenta o resistencia civil es una forma de ejercer poder. Pero, ¿qué es el poder? En esta presentación voy a distinguir entre varias formas de poder y analizar cómo la resistencia civil permite reequilibrar una relación de poder desigual para hacer frente a una situación de injusticia. Desde la perspectiva tradicional se entiende el poder como poder sobre, es decir, la dominación de unos actores sobre otros, por ejemplo, de los gobernantes sobre los gobernados, quienes poseen más capacidades materiales como dinero, armas, tienen poder. El poder entonces proviene del control de recursos o de la información y de la capacidad de sancionar a quienes desobedecen. Esta es una visión monolítica del poder. En cambio, en la teoría de la resistencia no violenta, el poder se conceptualiza de forma relacional y pluralista. Autores como Ginsha plantean que en una relación entre gobernantes y gobernados, el poder político de los primeros, de los gobernantes, proviene del consentimiento y la obediencia de los segundos, los gobernados. Entonces, si los gobernados retiran masivamente su consentimiento y desobedecen las órdenes de los gobernantes, el poder de estos colapsa. De forma más general, se argumenta que el poder de los actores opresivos proviene de la obediencia de las personas a quienes oprimen y por ende de la percepción de estas personas de cuán dependientes están de sus opresores. La costumbre, el miedo a desobedecer, la falta de información o recursos, el adoctrinamiento o la falta de empoderamiento hacen que la gente obedezca y no actúe en contra de sus opresores. Desde esta perspectiva, entonces, si bien las estructuras y la cultura pueden dificultar la acción colectiva, las personas pueden movilizarse y desafiar el orden imperante. Si aplicamos esta teoría a una situación en la cual, por ejemplo, el grupo A tiene mayores capacidades materiales que el grupo B y oprime a este último, si mediante la resistencia no violenta el grupo B retira su apoyo al grupo A y reduce su dependencia del mismo al desarrollar alternativas al orden imperante, contribuye a reequilibrar la relación de poder con el grupo A. Lo primero es lo que se llama la no cooperación, como por ejemplo cuando Gandhi lideró una campaña en rechazo al impuesto británico sobre la sal. Lo segundo es el programa constructivo, una forma de depender menos de un actor opresivo al desarrollar distintas formas de autonomía como instituciones paralelas, prácticas de autosostenibilidad, etc. Como por ejemplo cuando la gente de la India empezó a tejer su propia ropa bajo el liderazgo de Gandhi para no tener que comprar tela de afuera y así reducir su dependencia de Inglaterra. Una de las premisas más importantes de la teoría de la resistencia civil es que el poder está esparcido entre la gente. Por consiguiente, el poder de los gobernantes no es absoluto. Los regímenes políticos, pero también los grupos armados que aspiran a gobernar, dependen del apoyo de la gente. Cuando la gente retira su apoyo, debilita a los gobernantes, lo que puede conducir al colapso del régimen u obligarles a hacer compromisos. Algunos autores, como Kirchhoff, extienden esta dependencia a otros actores clave, como organismos intergubernamentales o estados extranjeros que respaldan a gobernantes o grupos armados. Por ello, para alcanzar sus propósitos, los movimientos de resistencia civil suelen aprovechar las relaciones de dependencia de sus oponentes para apalancarse, reforzando su posición frente a sus adversarios para tratar de influenciar el comportamiento de estos. Por ejemplo, en el caso sudafricano, durante el apartheid, la economía del país empezó a necesitar cada vez más mano de obra negra,
lo que le dio mayor capacidad de apalancamiento al movimiento no violento anti-apartheid. A veces los oponentes dependen de actores externos, así que otra forma para un movimiento no violento de apalancarse y ejercer presión sobre sus oponentes es lograr que los actores externos que respaldan a sus adversarios retiren su apoyo. Sharp identifica 6 fuentes clave de poder. Primero, la autoridad. Segundo, los recursos humanos. 3, las habilidades y el conocimiento. 4, los factores intangibles, que son factores ideológicos que incitan a las personas a obedecer y cooperar. 5, los recursos materiales y 6, las sanciones, en especial de parte de las fuerzas de seguridad estatales en caso de desobediencia o incumplimiento. En su comparación de 6 movimientos de resistencia civil, Sharon Nepstad encontró que el poder de sancionar es particularmente importante, ya que en los 3 movimientos que tuvieron éxito hubo defecciones de miembros de las fuerzas de seguridad estatales, mientras esto no ocurrió en los 3 movimientos que no alcanzaron sus objetivos. De igual forma, Maria Stephan y Erika Chenovet encuentran que las defecciones aumentan de forma significativa las posibilidades de éxito de un movimiento no violento. Sharp clasifica los métodos de resistencia civil en 3 tipos. Primero, protesta y persuasión, o protesta simbólica. 2, los métodos de no cooperación. Y 3, los de intervención no violenta. A través de estos distintos métodos, los activistas no violentos buscan potenciar poder al socavar las fuentes de poder de sus oponentes y movilizar a distintos actores en contra de sus oponentes. Los primeros métodos buscan principalmente visibilizar alguna forma de injusticia y movilizar a la gente en torno a esta injusticia. Los segundos pretenden retirar el apoyo a los oponentes al rehusarse a cooperar con ellos. Los terceros buscan desafiar el orden establecido de 2 formas. De forma negativa o disruptiva, generando obstrucción y presión sobre los oponentes, o de forma positiva o creativa, desarrollando alternativas a este orden e incrementando la autonomía del movimiento. Podemos visualizar algunos ejemplos en esta diapositiva. Cuando uno se mueve desde los métodos de protesta y persuasión hasta los de intervención, las acciones tienden a volverse más contenciosas y el nivel de coerción incrementa. Dicho esto, la frontera entre los 3 tipos de métodos puede ser borrosa. Así, estos 3 tipos de métodos permiten reequilibrar la relación de poder entre los grupos agraviados y sus oponentes de distintas maneras. Los primeros lo hacen al incrementar el poder del movimiento de resistencia civil mediante la concientización, el empoderamiento y la movilización de las personas agraviadas, es decir, formas de poder interior, lo que se llama en inglés power within, poder para, lo que se llama en inglés power to, y poder con, power with. A menudo estos métodos son clave para la diseminación de los marcos explicativos que son tan importantes para la movilización. También buscan movilizar apoyo externo. Los segundos y los terceros métodos lo hacen al reducir el poder de los oponentes al retirarles el apoyo, infligirles costos y desafiar el orden establecido. Los procesos de resistencia civil son contiendas entre un movimiento no violento y sus oponentes. Cada parte ejerce diferentes formas de poder que influyen en el desenlace, como se puede representar de forma simplificada en esta diapositiva. Esta concepción relacional y difusa del poder nos permite entender mejor estos procesos y cómo los movimientos de resistencia no violenta pueden llegar a modificar el balance de poder.
Este cambio en el balance del poder no solo se consigue cuando un movimiento logra socavar las fuentes de poder de sus oponentes, sino también cuando potencia poder de distintas maneras. Así, una campaña de resistencia no violenta consigue sus objetivos cuando logra inclinar el balance de poder a su favor, y esto depende de las características del movimiento y de sus oponentes, así como de las estrategias y tácticas de cada uno para potenciar poder y socavar el poder de sus adversarios, incluyendo mediante el apoyo de actores externos o su retiro. Así, para obtener una ventaja, cada parte debe incrementar su poder internamente y externamente mediante el respaldo de actores externos. Por ejemplo, infligir costos a sus adversarios y reducir los costos infligidos por sus adversarios.